Jóvenes y señoritas, bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver lo que son ángulos. Recordemos que un ángulo simplemente es la unión de dos rayos, ¿verdad? Entonces, unidos por un vértice y la cual se hace una abertura. Para poder reconocer los ángulos, por supuesto, debemos de reconocer en primer lugar cómo se dibuja un ángulo, ¿verdad? Entonces un ángulo se dibuja por medio de un instrumento en el cual les presento acá. Es un transportador. Para poder hacer un ángulo, acá tenemos unos ejemplos, los cuales voy a resolver el día de hoy. Entonces vamos a reconocerlos de qué manera se van a hacer. Para poder hacerlos, en primer lugar, nosotros lo que tenemos que hacer es trazar una recta. Eso es lo primero que hacemos. Trazar una línea recta, en este caso, acá. Ya trazada nuestra línea, vamos a ubicar un punto en donde nosotros querramos, en esa recta, y vamos a colocar la parte donde me indica mi transportador, ¿verdad? Vamos a colocar ese centro con ese punto que yo he colocado, pero vamos a tener mucho cuidado en que la línea que nosotros hemos colocado en la parte de abajo coincida en este caso con los ángulos o los números 0 que aparecen acá. Para ello voy a trazar otra vez la línea para que la veamos de nuevo nuevamente. Acá tenemos el punto y ustedes se dan cuenta, lo coloco acá, pero la línea está dirigida exactamente hacia ambos lados, el 0 acá y hacia acá. Eso es bien importante colocarlo. Entonces nosotros vamos a tratar la manera de colocar o medir los ángulos, en este caso en contra de las agujas de reloj. Las agujas de reloj en este caso se mueven hacia este lado, hacia la izquierda. Entonces nosotros vamos a irnos hacia hacia la derecha se mueve, nosotros vamos a ir hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces para tomarlo muy en cuenta. Entonces vamos a colocar, en este caso tenemos el 40, acá vamos a ubicarlo, colocamos un puntito, ¿verdad? Y con nuestra regla, por supuesto, vamos a unir esos dos puntos, los unimos y hacemos otra línea acá, miren. Y entonces acá tenemos, colocamos una flechita, en este caso, en la esquina de acá, colocamos una flechita acá y colocamos otra flechita acá. Y acá nosotros estamos indicando que vamos a hacerle un ángulo acá, una flechita así curva, en el cual nosotros indicamos que este es un ángulo de 40 grados, ¿sí? Muy bien. Para poder que nos quede un poquito más claro, pues lo vamos a hacer nuevamente. En este caso tenemos un ángulo de 90 grados. Vuelvo a repetir, primero vamos a trazar una línea recta, por supuesto. Tratamos la manera de hacerlo lo más recto posible. Después de trazarlo, vamos a trazar o vamos a colocar un puntito en la parte del centro o más o menos ahí, ¿verdad? Y vamos a tratar la manera de colocar, en este caso, el punto que coincida con nuestro centro de nuestro transportador, siempre y cuando quede en ambos lados el 80. Aquí estamos con el 90 y ustedes van a decir, mire, se salió del cuadrito, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos necesidad de salirnos del cuadrito, sino que simplemente vamos a trazar una línea hasta ahí, ¿verdad? Entonces trazamos una flechita en este caso. Aquí trazamos otra flechita. Recuerden que siempre es en contra de las agujas del reloj. Y nosotros acá vamos a colocar que en este caso esta abertura representa lo que son 90 grados. ¿Ya? Y entonces tenemos ahora otra situación. Acá tenemos otros ángulos más, los cuales yo quiero presentarles para que nosotros los hagamos. Acá tenemos uno de 160 grados. Igualmente lo hacemos de la misma manera. Vamos a trazar una línea recta con nuestra regla, ¿verdad? Vamos a colocarle en este caso un puntito acá en el centro y lo colocamos acá, ¿sí? Bueno, 160 significa que estamos 90, 100, 110 hasta aquí y llegamos hasta este punto, 160 grados. Trazamos una línea de acá hacia acá, ¿sí? No nos vamos a olvidar de colocar las puntitas de las flechas y recordar que en este caso nosotros tenemos la abertura de nuestro ángulo, sería de aquí hacia acá. Es un poquito más grande porque básicamente el ángulo es más grande y escribimos acá 160, que representa los 160 grados. Hacemos lo mismo en este caso con este otro de acá y vamos a trazar una línea acá. Colocamos el puntito, pero vamos a tomar en cuenta algo bien importante ahora. Vamos a colocar acá y vamos a ver que dice que son 180 y cabal da los 180. Eso significa que iniciamos acá
y terminamos en este caso en esta parte de acá. Y tenemos acá un ángulo de 180 grados, ¿sí? Muy bien, tenemos acá otros ángulos más, los cuales yo quiero que los veamos acá, ¿sí? Tenemos uno de 250 grados. Pero ustedes se van a dar cuenta que su regla no va a alcanzar porque tenemos 180 nada más en este caso de acá. Y no lo voy a hacer hasta aquí abajo la línea, la voy a hacer un poquito acá más arriba porque si no, no me va a salir. Porque lo que va a suceder ahora es lo siguiente. Vamos a trazar nuestra línea y ya sabemos nosotros que una línea acá todavía tenemos acá. Esto representa 180 grados. Una línea completa. Entonces yo le vengo y le voy a dar vuelta a mi transportador, lo voy a ubicar siempre acá y entonces ya digo, son 180, 190, 200, 210, 20, 30, 40 y 50 hasta acá. Nosotros vamos a seguir la cuenta, aunque la regla ya no tiene la numeración que nosotros estamos teniendo, pero nosotros tenemos que seguir la cuenta, ¿verdad? Y trazamos nuestra línea, acá la curva, hasta este punto y decimos que aquí hay 250 grados. Muy bien. ¿Qué hacemos con una línea de 300? Bueno, vuelvo a repetirles. Colocamos nuestra regla en esta parte de acá arriba, no muy abajo porque si no, no nos va a salir. Coloco nuestro punto de centro acá y ya sabemos que acá hay 180, 180 en la parte de arriba. Entonces yo voy a poner de cabeza mi regla y voy a decir 180, 190, 200, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100, 300. Entonces acá tenemos el 300. Y entonces acá trazo mi línea, mis dos puntos, y en este caso acá tengo mi ángulo de 300. No vamos a marcarlo, por supuesto, en este espacio de acá. Vamos a marcar siempre en contra de las agujas del reloj y vamos a decir que esos son 300 grados, ¿sí? ¿Y por qué les he marcado? ¿Por qué les di tantos ejemplos, verdad? Bueno, simplemente les di tantos ejemplos porque yo quiero que ustedes tomen en cuenta lo siguiente. Un ángulo cuando está formado de 0 grados, ¿ya? Y llega a menos de 90, en este caso vamos a trazar una línea acá, una línea amarilla que representa los 90 grados, vean, vamos a trazar acá una línea recta, eso representa 90 grados. Cuando nosotros tenemos ángulos que miden menos de 90 grados, o sea, en este espacio de acá, en este caso a ese tipo de ángulos les vamos a llamar, en este caso, agudos, ¿ya? A eso se le llama agudos, ¿sí? Ahora, si el ángulo mide exactamente 90 grados, se le va a llamar un ángulo recto, ¿ya? Ahora, si el ángulo llega, vamos a trazar acá la línea, siempre la línea acá del 90 grados, ¿verdad? Acá, la separación. Si el ángulo pasa de esta línea amarilla, que son 90 grados, o sea, mide más de 90 grados, en este caso se le llama un ángulo obtuso. Que se nos quede, por favor, obtuso, ¿sí? Ahora, si mide exactamente una línea recta, así como lo que aparece acá, y tiene 80 grados, 180, perdón, se llama un ángulo llano. Si mide más de 180 grados, ¿ya? Más de 180 grados, y ahora voy a trazarle una línea, pero aquí en la parte de abajo, ¿sí? Vamos a trazarla acá. Este ángulo de acá representa, en este caso, 270, ¿ya? Ahora, si mide más de 180, pero menos de 270 grados, en este caso se le llama un convexo, ¿ya? Se llama convexo. Y si mide más, acá, perdón, voy a ubicarlo nuevamente acá, le vuelvo a repetir, acá tenemos 270. Si el ángulo mide más de 180 y menos de 270, se llama convexo, ¿ya? Ahora, si en dado caso, voy a colocar acá nuevamente mi línea, pero ahora no la de 90, ahora recuerden que esta línea representa 270. Mide más de 170, pero menos, acá ya la vuelta completa representa 360 grados, pero menos de 360 grados, o sea, en este espacio, a esto se le llama un ángulo cóncavo, ¿ya? Cóncavo, ¿sí? Muy bien, y ahí tenemos nosotros entonces cómo se grafica un ángulo, ¿verdad? ¿Cómo se grafica un ángulo?
pero también tenemos cómo se clasifican los ángulos en este caso, ¿verdad? Muy bien, veamos otro poquito más sobre los ángulos. Muy bien, acá tenemos lo que son los ángulos complementarios también y suplementarios. ¿Qué son los ángulos complementarios y suplementarios? Para ello yo acá les he colocado un cuadrito en el cual les voy a explicar lo siguiente. Dice que los ángulos complementarios son los que llegan a medir 90 cabales y los ángulos suplementarios son los que llegan a medir 180 cabalitos. Entonces eso significa que si yo tengo un ángulo que mida en este caso 56 grados, yo quiero saber cuál es el complemento de 56, ¿ya? Entonces, para saber cuánto es el complemento de 56, yo lo que debo de hacer es restar. ¿Qué es lo que voy a restar? Pues voy a restar en este caso los 90, que yo sé que 90 debe de medir un ángulo, tiene que llegar el ángulo a medir para que sea complementario, pero como el ángulo que me están dando es de 56 grados, yo lo voy a restar y eso me va a dar un total de 34 grados. Y entonces, ¿cuál sería mi ángulo complementario? Mi ángulo complementario sería 34, porque 34 más 56 me dan 90. Ah, muy bien. Pero entonces, si yo quiero saber cuál es el suplementario de 56 tendría que ser 180 grados menos 56 grados. Y entonces, para hacerlo, entonces vamos a restar 180 menos 56 y me va a dar un total de 124 grados. Y entonces yo voy a tomar en cuenta que en este caso tengo que el ángulo suplementario de 56 es 124. ¿Ya? Muy bien. Ahora, les doy otros ejemplos más porque hay situaciones a veces que se nos presentan. Y en este caso, por ejemplo, si me preguntan, ¿y cuál es el ángulo complementario de 130? Pues entonces en este caso voy a decir que no hay. ¿Por qué no hay? Porque es 130. O sea, me estoy pasando en este caso de los 90 grados, ¿ya? Ahora, si me preguntan cuál es el ángulo suplementario, el ángulo suplementario sí tiene. ¿Por qué? Porque sabemos que el ángulo suplementario debe llegar a medir 180 grados. Entonces, 180 menos, en este caso, 180 menos 130 va a darme un total de 50 grados. Y entonces tenemos que mi ángulo suplementario va a ser 50. Vamos a decir que ángulo complementario no tiene, pero ángulo suplementario sí tiene. Entonces ahora me pregunta, bueno, y si me dan unos 180 grados, ¿qué diría? Bueno, en el ángulo complementario, pues entonces diría que no hay, porque en este caso ya me pasé. Y en el suplementario tampoco diría no hay, porque en este caso mide mide 180 y ya no tengo nada más que hacer. Muy bien, jóvenes, espero que les haya servido este video de los ángulos, cómo se dibujan, cómo se clasifican y los ángulos complementarios y suplementarios. Muy bien.